Hola, este es el tercer vídeo sobre optimización SQL y es el capítulo llamado el 3, que lo voy a descomponer en tres capítulos porque es bastante extenso. Hola, este es el tercer vídeo de la serie dedicada a la optimización de SQL y es el primero que voy a dedicar a la optimización de aplicaciones interactivas, quiero decir aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, donde hay una interacción con el usuario. Quiero precisar que las técnicas que se utilizan, las estrategias para aplicaciones interactivas son justo las contrarias, las opuestas a la analítica o a procesos batch, procesos background. En el caso de procesos batch, queremos que todo el proceso completo consuma el mínimo de recursos y se resuelva lo más rápidamente posible. Y en el caso de aplicaciones interactivas queremos concurrencia y tiempos de respuesta muy cortos para que la interacción con el usuario sea fluida y sea algo confortable para el usuario, digamos. Entonces, venga, os dejo con este vídeo y espero que os sirva. Este capítulo lo voy a dividir en tres vídeos. En el primero hablaremos de esto que hemos comentado, Access Type recomendado, métodos, variables de bind, JDBC. En el segundo, una herramienta que es muy potente para, para visualizar datos agregados online, digamos, en vivo en aplicaciones interactivas con las vistas materializadas. Y en el tercero daremos un poquito un repaso desde el punto de vista de la performance a los frameworks de persistencia. Fundamentalmente Hibernate, MyBatis, los más utilizados. Bien, ¿cuáles son los requerimientos que tienen las aplicaciones interactivas y que no tienen las aplicaciones batch o las aplicaciones background, donde no hay interacción con el usuario? El primero es que el tiempo de respuesta tiene que ser bajo. Esperamos, cuando un usuario da un clic, ahí esperamos que responda, si es posible, menos de un segundo. No. Ese es un requerimiento fundamental. Luego, el volumen de datos que se transfiere no debería ser muy grande, porque en una aplicación interactiva no hace falta dejar un libro, sino que lo que tenemos que hacer es visualizar datos en una pantalla, datos que el usuario pueda leer en pocos segundos. Luego, poco volumen de datos transferido. Debemos de soportar alta concurrencia porque hay muchísimas requests o transacciones simultáneas. Estamos hablando de aplicaciones interactivas, sobre todo web. Normalmente nos van a exigir alta disponibilidad, que esté siempre disponible el sistema, con lo cual no podemos bloquear recursos. No podemos generar bloqueo de recursos porque si no, otros usuarios no podrían acceder. Y por último, no hay que olvidar el tema de seguridad, hay que protegerse contra la SQL injection. Desde el punto de vista de base de datos, es el ataque más conocido que existe. Bien. Las recomendaciones. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos viene bien en aplicaciones interactivas? Nos viene minimizar el número de llamadas al gestor de base de datos. Las llamadas JBC son caras, consumen red y además de alguna manera, si el gestor de base de datos recibe una sentencia en lugar de 3, sabrá mejor optimizar todo el proceso de manera conjunta. El segundo, por ejemplo, un ejemplo sería, pues en lugar de hacer dos selects, hacer un join. El segundo sería, normalmente vamos a utilizar acceso indexado, no vamos a utilizar full scan en estas cosas. El acceso indexado será el ideal para ir puntualmente a por el registro que necesitamos. Normalmente vamos a ir a estrategias nested loop join que no necesitan SOR ni espacios de maniobra. Procuraremos aplicar el soft parse. El soft parse se consigue con variables de bind y el soft parse de alguna manera es que el Oracle tiene la sentencia como digamos, no es precompilada, pero la tiene ya parseada, tiene ya generado el plan de acceso, tiene identificada la sentencia con un SQLID y directamente la ejecuta sin hacer más proceso. Veremos un ejemplo después de cómo el soft parse mejora el rendimiento. Por último, luego tenemos el limitar el acceso del número de filas que queremos recuperar. Hay una cláusula que se incorporó en las últimas versiones de Oracle, que es el fetch first n rows only, que no es lo mismo que el row num. No funciona igual. El fetch first n rows only se aplica después de hacer el sort del order by. Row num se aplica antes. Hay que tener mucho cuidado con esto.
tenemos un hint que es el first row, contrario al all rows. Y el first row, lo que le dijimos al Oracle es que utilice la mejor estrategia para devolver filas rápidamente. Las primeras filas tienen que llegarnos muy rápidamente. No queremos aplicar la mejor estrategia para resolver la query entera, porque normalmente no queremos todos los datos que devuelve la query, queremos una porción. Esto es, por ejemplo, cuando normalmente seleccionamos filas de una tabla y queremos el bloque de las más recientes, por ejemplo. Luego, el uso de vistas materializadas. Cuando estamos haciendo insert, podemos utilizar el insert all para agrupar las inserts y con una sola sentencia insertar varias filas. Esto va enlazado con el punto 1, minimizar el número de llamadas al gestor. Y lo último, tenemos una herramienta muy poderosa cuando hacemos búsquedas full text, búsqueda por palabras, donde conocemos una porción de un string, de un varchar, por ejemplo, que es el uso de text indexes. Hay un capítulo que tengo colgado en el canal que habla solamente de los text indexes y si os interesa, ahí lo tenéis para que veáis cómo funcionan los text indexes en Oracle. Y aquí los no recomendados. Los no recomendados son el full scan. No queremos hacer full scan en una aplicación iterativa porque lee la tabla entera o el índice entero cuando es un scan de índices. No queremos que se hagan sort. Los sorts son caros, consumen recursos, consumen espacio. Intentaremos que no utilizar el merge join y el hash join. Hemos dicho que el nested loop join es el ideal en este caso. Intentaremos que no sea hard parse ni ejecute inmediato. El hard parse es el parseo y el cálculo del plan de acceso a cada vez que se ejecuta la sentencia. Y hay una costumbre que tienen algunos desarrolladores que es hacer sentencias multiuso. Es varias funcionalidades, agruparlas en una sola query mediante ORs o cosas así y para tener una query, digamos, genérica, y esto es una mala práctica. Lo ideal para el rendimiento es tener las queries específicas para lo que queremos hacer. Si tenemos 5 casos, deberíamos hacer 5 queries y el Oracle calculará el plan de acceso ideal para cada una de las cinco queries. No hará un plan de acceso único que normalmente no va a ser tan performante como el acceso preciso. Y vamos a empezar con ejemplos. El primer ejemplo que he puesto es, este es el ejemplo malo, luego veréis el bueno. Esto sería lo que he hecho es hacer una pequeña clase en Java que se conecta por JDBC con el Oracle Theme, el driver Oracle Theme, y lo que hace es simula que estoy con una transacción iterativa, bueno, digamos, lanza 5000, aquí tenemos un bucle for donde hace 5000 accesos por primary key. Generamos, básicamente hay un for hasta 5000, generamos con un random, generamos la primary key y aquí estamos ejecutando una query sin utilizar variables de bind. Simplemente la query la tenéis arriba, es un select de la primary key y el nombre, un campo que se llama nombre, de una tabla que se llama Bigtable que tiene 1.600.000 filas. Ya la he preparado para que tenga volumen. Y le vemos primary key igual y aquí le concatena el random que ha generado. Y lo hace 5000 veces. ¿Vale? Vamos a ver, esto es vulnerable contra SQL Injection y además es malo desde el punto de vista del rendimiento. Vemos aquí, se ejecuta 5000 veces, me he sacado para poder monitorizar el tiempo que consume y he visto que la duración de esta query la he lanzado varias veces y más o menos la duración media que me da con el Oracle local que tengo en Docker instalado es de 20,6 segundos en resolver 5000 accesos por primary key. Eso significa que cada acceso por primary key está invirtiendo 4 milisegundos. Aquí, estas gráficas que he puesto aquí, sería arriba las perturbaciones que genera sobre el consumo CPU, es mientras está rodando. Veis que la CPU sube y baja, la CPU está bastante activa con este proceso. Y aquí abajo lo que he puesto es el consumo de entrada y salida de red. Vemos que se envían, aquellos en azul creo que es la salida, en rojo es la llamada a la red. Estas son las respuestas, esto es la llamada y vemos que que se envían bastantes datos desde el proceso Java hacia el gestor de base de datos. Hay un tráfico bastante intenso.
Entonces, ahora, ¿cómo vamos a mejorar? Y una cosa que quería comentar. Aquí arriba, a mí me gusta en las series, en todas las series, meter un comentario. Aquí he puesto SQL hard parse, porque esto se va a resolver con un hard parse, porque no utilizo variables de bind. Y porque luego me permite, en la vista $SQL, me permite buscar el identificador del SQL buscando el comentario y así poder monitorizar todas las series que voy haciendo. Esto es una práctica. Yo recomiendo siempre meter un comentario con un identificador de la query para luego poder hacer análisis. Bien, entonces se ejecuta, hemos dicho 20,6 segundos. Entonces, ¿cómo mejoramos esta select? Pues lo que he hecho es simplemente utilizar variables en lugar de variables de bind. En lugar de hacer el create statement y el execute, aquí lo ven. Bueno, esto es antes de la mejora, esto es para mostraros que cuando se ejecuta el programa me ha generado 4.545 queries en la vista $SQL. ¿Por qué? Porque como se concatena el string de la query cada vez, para el Oracle cada ejecución es una query distinta. No son 5.000 porque el random alguna vez genera el mismo identificador y entonces esa no cuenta, pero sí que son más de 4.500 y aquí en la select de la SQL busco hard parse, que es lo que he puesto en el comentario de la select, y aquí vemos que genera un montón de sentencias y para cada una de ellas ha calculado el plan de acceso, que además siempre es el mismo. En este caso, la distribución de las filas es una distribución normal, es más o menos todo. Bueno, la primary key siempre devuelve una fila, entonces no hay más. Siempre el plan de acceso es el mismo. Venga, la mejora sería esta. Lo que cambio la sentencia, bueno, le he cambiado el título, he puesto soft parse porque sé que va a hacer un soft parse. Aquí le pongo primary key igual a un interrogante. En lugar de hacer el create statement, lo que hago es un prepare statement. Y lo que hago en el bucle de 1 a 5.000 es que genero el random y hago un prepared statement, set string, el primer parámetro, le asigno el valor que he generado. Y con eso ejecuto la query. ¿Vale? Pues hemos pasado de 20, si no me recuerdo mal, eran 20,6 segundos, hemos pasado a 13,7 segundos para ejecutar las 5.000 sentencias. Lo que me da una media de 2,7 milisegundos por acceso primary key en lugar de 4. Y además el consumo de CPU, al principio hay una gran perturbación, digamos que es toda la preparación inicial, pero luego en el bucle de 5.000 es completamente plano. No se generan perturbaciones sobre la CPU como veíamos aquí, con lo cual esto estoy probando yo solo en mi máquina, pero si en un entorno de concurrencia aún la diferencia de duración sería mucho más grande. Y además el consumo de red en la parte de datos enviados disminuye porque lo único que envío cada vez es el SQL, es el identificador de la query que ya le he preparado y el valor. No tengo que enviar la query entera cada vez, solamente el valor de mi primary key. ¿Vale? Entonces, menor tráfico de red, menor perturbación sobre la CPU y un bastante mejor tiempo de ejecución. Entonces, además, estamos protegidos contra SQL Injection. Aquí no nos pueden hacer SQL Injection. No sirve de nada poner el lore y estas cosas que las técnicas de SQL Injection. Entonces, recomendación, utilizar variables de bind, salvo excepciones en que hay algunas excepciones que es cuando la variabilidad de los datos es muy grande y nos interesa que el plan de acceso cambie en función de los valores que pasamos. Pero en más del 95% de los casos hay que usar variables de bind. Venga. Y el siguiente, bueno, aquí vemos que si yo busco soft parse, solamente me ha generado, bueno, hay dos sentencias. Una es esta propia de aquí, que busco en la SQL, que es soft parse, y en el otro, esta es la sentencia que me ha generado con un primary key igual a una variable host, 2.1. ¿Vale? Un solo plan de acceso para las 5.000 ejecuciones. Y de ahí tengo la ganancia. Esto es el ejemplo de usar variables de bind. Y ahora vamos de una tacada. O sea, lo que he hecho aquí es otro programa donde
hago todo lo peor que se puede hacer, o casi todo lo peor que se puede hacer, y a continuación corrijo y vemos la diferencia. Entonces, esto es una select, le he puesto una etiqueta sin optimizar para luego buscarla y analizarla, ¿vale? Una select que recupero todos los campos de una tabla y le digo que quiero las fechas, todas las filas, las más recientes, pero menor o igual que una fecha que yo le paso. Aquí he utilizado variable de bind, aquí he puesto variable de bind, no, eso sí que lo he hecho bien, ¿vale? Y ordenado descendente por la fecha y descendente por la primary key, ¿vale? Luego el programa lo que hace es, en realidad, como se supone que es un programa interactivo, ejecuta la query, yo no sé cuántas va a devolver, pero empieza a hacer un bucle, aquí lo tenéis con result next, y cuando llega a 100 sale del bucle, porque no me interesan solo hasta 100 filas, las 100 primeras. Y además es un programa que solo necesita dos variables, la primary key y la fecha, pero aquí digamos que el desarrollador ha puesto asterisco porque le resulta más cómodo. Vale. Entonces, cuando ejecuto esta query sobre una tabla con 1.600.000 filas, he obtenido una duración media de 19,2 segundos y me he puesto dos marcadores. Aquí capturo el momento. Esto de aquí, este println duration between start and... Aquí lo que hago es capturar el momento en que ya he resuelto el cursor y leo la primera fila, y aquí abajo lo que es, vuelvo a sacar la duración cuando ya he leído las 5.000 filas. Entonces, lo que veo es que solamente la apertura del cursor le cuesta 19,25 segundos. Y leer las 5.000 filas le cuesta 14 milisegundos. O sea que la apertura de cursor es lo que realmente le está costando muchísimo de resolver, porque la query no está optimizada. Entonces, ¿qué hacemos para optimizar esta query? Pues aquí lo tenemos. Hay varias cosas que estaban mal. Bueno, estaban mal. Sí, algunas estaban mal y otras faltaban. Lo primero, bueno, le he cambiado la etiqueta, he puesto optimizada, esta era sin optimizar. Lo primero, añado un hint que es first rows. Le digo, calcula la estrategia para darme filas rápidamente. Yo solo quiero 100 filas, luego dámelas rápidamente. No quiero la mejor estrategia para digamos, leer todas las filas de la tabla. En vez de asterisco, solo selecciono los campos que necesito. Esto es una recomendación, solo seleccionar los campos que necesitamos en nuestro programa, no todos, no campos que no vamos a usar. El resto es igual con mi variable de bind, order by, igual que teníamos aquí, lo mismo. Y le doy una indicación al Oracle y le digo, solo quiero 100 filas, fetch first 100 rows only. ¿Vale? O sea que he hecho tres acciones. Añadir el hint first rows, que es el típico hint para esto, para aplicaciones interactivas. Quitar el asterisco, seleccionar solo los campos que necesito. Y el fetch first 100 rows, controlarlo en la propia query. Y he quitado la condición de 100 de aquí del bucle, pues ya no me hace falta. Cuando el cursor me dé 100, llegue a 100, va a parar. ¿Vale? Entonces, con estos pequeños cambios, el resto del programa es idéntico, es exactamente igual. Lo he ejecutado y ha tardado 88 milisegundos. 0,088 segundos en lugar de 19,2. O sea, una diferencia abismal. Veo, igual que antes, veo que el mayor tiempo se lo lleva la apertura de cursor, 0,07. Y la lectura, para hacer toda la lectura, invierte 18 milisegundos. Aquí eran 14, bueno, esas diferencias pequeñas pueden deberse a cosas circunstanciales de la máquina. Pero como vemos, hemos mejorado muchísimo con las recomendaciones que comenté al principio. Añadir utilizar el first row, seleccionar solo los campos que necesitamos y darle cuantos más datos demos al optimizador, mejor lo va a hacer. Aquí, o sea, si yo solo necesito 100 filas, es mejor decirle al Oracle que solo necesito 100 filas para que sepa optimizar para eso. ¿Vale? Muy bien, y ahora vamos a comparar los planes de acceso. Como me he marcado las queries como sin optimizar y optimizada, puedo buscarlas
en la tabla $SQL, busco sin optimizar y aquí busco optimizada. Esta select de aquí es bastante útil. Select from table con el paquete DBMS Xplan Display Cursor le pasamos el identificador de query que me devuelve la primera me devuelve un identificador de query y se lo paso a esta segunda. Y esto lo que me hace es que me devuelve el plan que tiene almacenado para esa query. Entonces, en el caso de la query sin optimizar, veo que está haciendo cosas de las que aparecen que os he comentado en la segunda o tercera diapositiva, que dicen no recomendadas. Está haciendo un table access full, o sea, se lee la tabla entera con 1.600.000 filas y luego la ordena. Y por eso tarda 19 segundos Oracle en leer y ordenar una tabla de 1.600.000 filas. Aquí, sin embargo, hace un range scan, o sea, descending, se coloca en la fecha que le estamos pasando y como todos los campos del índice son descending, aunque el índice sea ascendente, es capaz de leer hacia atrás. Y va a leer solo el tramo de índice que le interesa, ¿vale? Hasta que llegue a 100 filas. Además, no tiene que no hace un access table by row ID, no tiene que hacerlo porque además hay un índice que tiene esos dos campos, con lo cual estoy evitando ir a los datos. Esta select no está yendo al tablespace de datos, solo está leyendo del tablespace de índices. Es un poco extremo el caso, pero es simplemente para que veáis cómo mejora el Oracle en este sentido. O sea, había una técnica, a veces en las queries muy usadas, yo lo he hecho a veces, he creado índices y he metido campos adicionales, porque cuando un índice es único, tú puedes añadir todos los campos que quieras, sigue siendo único. Entonces, añadimos campos adicionales para evitar ir a los datos y que con la lectura de índice tengamos suficiente. Y eso da una velocidad tremenda. Vale. Entonces, bueno, ya veis que el plan de ejecución ya me está diciendo la gran mejora que tengo. El coste que evalúo ahora, que aquí son 103.000 de coste, esa medida que tiene hipotéticas, y aquí valora en 15.000. Ya el coste ya nos está diciendo que esto es mucho más ligero. Muy bien, pues espero que os sirva de ayuda esta visión y esto con toma de tiempos que hemos hecho. Y ya, para el siguiente capítulo hablaré de las vistas materializadas. Venga. Muy bien, hemos acabado.